Creo que sería bueno explicitar en primer lugar que a lo que van a enfrentarse a continuación, a ese conjunto, a ese cúmulo de experiencias, no se trata para nada de un muestrario imparcial, mucho menos exhaustivo, de lo que pueden ser los sentidos de la revolución hoy, sino es la apuesta colectiva nuestra por lo que son esos sentidos de la revolución, al menos una representación de lo que pueden ser esos sentidos revolucionarios de la Cuba actual. Entonces, dicho esto, podría preguntar en primer lugar cuál sería el imaginario, el acumulado histórico de la revolución cubana hoy. O sea, de esa revolución herética que tanto motivó y tanto influenció en las teorías, en las luchas regionales de América Latina en su momento. ¿Cuál es el imaginario compartido por la izquierda internacional hoy de la revolución? En primer lugar, obviamente algo que nos atraviesa de manera transversal durante todos esos años, implica la resistencia y la voluntad nacional del pueblo cubano frente al bloqueo norteamericano, a toda la agresión sistemática que han desatado sobre nosotros los intentos de aislamiento de la revolución que han sido permanentes. Pero refiriéndome entonces a las dimensiones que van a ver, también podríamos hablar entonces de que otro elemento de ese imaginario sería la solidaridad internacional que nos ha caracterizado, obviamente, en todos los terrenos civiles y militares desde los años 60 hasta hoy. Una solidaridad que parte, obviamente, de principios humanistas, de convicciones, desde Bolívar y Martí, que parte de la idea justamente de ayudar a cada uno de los pueblos oprimidos del mundo, pero también es, y quizás insiste mucho menos en esto, es una expresión y un instrumento de integración y articulación entre esos pueblos oprimidos, porque toda revolución anticapitalista que ha tenido que desarrollarse como una revolución en condiciones, en una posición deforme, subdesarrollada, por decirlo de algún modo, y a la vez ha tenido que desafiar todo un entorno hostil, capitalista, también es una materia de sobrevivencia la cuestión de la articulación e integración. Y la solidaridad no va en una sola vía, o sea, no es solidaridad solo de Cuba hacia los pueblos oprimidos del mundo, sino de esos pueblos hacia la revolución cubana, y ustedes son una muestra hoy de esa razón. También podríamos decir, o sea, que hay otro elemento fundamental que se trata del programa social, del programa de justicia social de la revolución, que apostó desde muy temprano, desde los comienzos, por hacer realidad las viejas demandas que precedieron a 59, obviamente, y que son parte de la historia nuestra, viejas demandas de justicia social, demandas que implicaron hacer de los derechos sociales un bien común no sujeto a mercantilización, un bien común justamente que promovió el acceso de todos y todas a temas como la cultura, el deporte, la salud, la educación, y que fueron han sido el núcleo hasta hoy del consenso de la revolución del pueblo cubano con la revolución cubana. Pero el bien común no es algo que se alcanza de una vez por todas. De hecho, el bien común es algo que debe redefinirse en función de los contextos, porque los espacios, las posibilidades que implica la emancipación siempre están no solo sujetas a obstáculos y a retrocesos, sino también sujetas a nuevas aperturas, como estaba refiriéndose Derian, acaba de referirse. Entonces, estamos hoy en un proceso, en un momento en la Cuba que es un momento de encrucijada, un momento donde no solo se están jugando los sentidos de la revolución, sino el sentido del país, y están disputándose esos sentidos hoy. Entonces, parte de la apuesta nuestra consiste justamente en encarar lo que sería el desafío quizás más consensuado de lo que es hoy la revolución cubana, que es el desafío de ver la economía como la asignatura pendiente, la gran asignatura pendiente de la revolución. Pero esto implica muchas lecturas y muchas interpretaciones, ¿verdad? Entonces, la apuesta nuestra va justamente en hacer de este proceso de cambio, este proceso de reformas que vayan en el sentido de socializar la economía, en un sentido que no se deja apresar estas nuevas reformas, estas nuevas prácticas, estas nuevas alternativas que están hoy desarrollándose en Cuba, ni por la lógica burocratizante, estatalizante, ni por la lógica mercantilista. Son dos son dos grandes escollos en los cuales tenemos que navegar si queremos pensar en una economía que cada vez sea más socializada, en el sentido de que no subordine el trabajo al capital, pero tampoco subordine el trabajo a jerarquías unilaterales, verticalistas, que también son tan opresivas como el propio capital, porque no son antagónicas estas dos lógicas en las cuales estamos desafiándolas. Entonces, pero si hablamos entonces de la socialización de la economía, tampoco podemos, de la propiedad, de la gestión, tampoco podemos, en el contexto cubano, pensar que esa socialización se puede dar sin una socialización a su vez del poder, una socialización de la política, una nueva manera de redefinir la política a través de la autoorganización, de promover, posibilitar espacios de
organizaciones autónomas, de organizaciones colectivas, que redefinan el sentido de la nueva comunidad hoy. Y si hablamos entonces de una nueva comunidad, tenemos que pensar en los jóvenes en la actualidad. Los jóvenes no están para que se les conceda determinados espacios por una coyuntura generacional o biológica. Están para disputar y conquistar esos espacios, y están para redefinir, digamos, en las condiciones actuales, en el contexto cubano actual, lo que podría ser irradiar, digamos, ese ímpetu de la revolución como una revolución que fue ya desde el 59 una revolución contra los dogmas revolucionarios y contra oligarquías y desigualdades viejas y nuevas. Bueno, muchas gracias.